Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos puedes acompañar en esta clase. A todos aquellos que están en el grupo de conexión, sean bienvenidos. Qué bueno que estás escuchando este video o donde te encuentres en este lugar. Para mí es un placer, un gusto de alguna manera que puedas estar viendo ese tipo de clases que hemos estado hablando acerca de las diferentes etapas de duelo. Pero antes de empezar esta clase, para aquellos que no han escuchado el significado de lo que es esta palabra hope, ¿sí? Hope en inglés es esperanza, ¿sí? Y de alguna manera este diseño lo hizo Paco y Liz ya hace un par de años, creo. El objetivo de alguna manera de ponerle ahí la O ahí con lo que fuera en sí la corona de Cristo es dar ese mensaje que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y dentro de alguna manera de esta etapa de duelo, ese era mi objetivo con grabar hoy en el templo. Todos los demás temas los he estado grabando en mi casa, en su casa, pero el objetivo este día era poder grabarlo aquí desde las instalaciones en la Colonia Constitución, teniendo de alguna manera de fondo esta palabra de hope, esperanza. Así que ahí grábatelo bien, ahí en tu mente. Hoy vamos a compartir un tema más en esta etapa de duelo, se llama pérdidas materiales. Y recordé una canción, creo que es una canción, no recuerdo si no es una canción ochentera o noventera, creo que es ochentera, ¿verdad? Que dice, todo se derrumbó dentro de mí, relacionado a qué es lo que una persona experimenta ante la pérdida material, ¿sí? Que realmente quizás tú no sabías que cuando una persona pierde algo, hablando dentro del ámbito material, también sufre una etapa de duelo. Y en ocasiones cuando no sabemos y no identificamos este tipo de emociones, quedan ahí guardadas en nuestra mente, en nuestra bodeguita ahí de recuerdos por muchos años y están causando una repercusión, un daño. Pero el objetivo a través de este tipo de temas es que Dios pueda sanar ahí, que tú puedas identificar de alguna manera ese tipo de recuerdos y entregárselos a Dios. Y el versículo que utilicé para este tema es Joel capítulo 2, versículos 25 y 26. Y dice de la siguiente manera, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. ¿Quién lo envió? Dios fue quien envió ese ejército. Y dice, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Esta es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel ante una situación de disciplina. Pero es algo que también puede estar sucediendo en tu vida. A través de malas decisiones que hayas tomado en el pasado, tuvieron esa repercusión de que hayas perdido todo y Dios te disciplinó, ¿sí? ¿Para qué? Porque recuerda, lo más importante para Dios es tu alma, tu espíritu. Eso es lo más importante para Dios. Y en ocasiones Dios viene y nos disciplina a través de malas decisiones. Él envía de alguna manera, como dice aquí, ahí en el Antiguo Testamento, que envió esas langostas, ¿verdad? Y que acabaron con todo lo que tenía el pueblo de Israel. Entonces, no es que específicamente Dios la traiga contra ti. Quiero aclarar esta parte. Sino que Dios tiene reglas generales, ¿sí? Es, por ejemplo, existen las reglas de tránsito, son los semáforos. Si tú te pasas un semáforo en rojo y un oficial de tránsito te detiene, no es que el oficial de tránsito lo traiga contra ti, es que es una regla general a nivel mundial que una persona que se pasa un semáforo en rojo se le tiene que infraccionar. ¿Sí me doy a entender con esta explicación? Refiriéndome de alguna manera que Dios viene y disciplina, ¿verdad? Es una disciplina general, pero cuando tú y yo infringimos ciertas leyes, entramos en esa disciplina de parte de Dios. Dice de la siguiente manera, estas pérdidas materiales se dan en objetos, posesiones y en definitiva, de alguna manera, lo que venga a tu mente como una pérdida material. La pérdida material puede provocar en ciertas personas una sensación de desasosiego. Esto es la pérdida de la calma o la pérdida de la paz. Aunque no todos la afrontamos de la misma forma. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos distinta capacidad de resiliencia,
¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Hay personas que salen más rápido de una situación difícil. Tú las ves que no se detienen, identifican de alguna manera una pérdida material, una pérdida de un negocio. Por ejemplo, me viene a la mente una historia que yo leí acerca de Thomas Alva Edison. Cuando él ya era una persona muy bien económicamente, se le quema la fábrica, una fábrica que él tenía se le quema, y cuando él comienza a andar ahí entre las cenizas de la fábrica junto con su familia, voltea a la familia y le dice: qué bueno que no quedó nada, porque podemos iniciar de ceros. Imagínate, eso es resiliencia, la capacidad de una persona para afrontar las diferentes circunstancias traumáticas. El punto número 1 dice: en algunas ocasiones este tipo de personas deja un vacío muy grande en la vida de las personas, las cuales no saben cómo reaccionar ante ello. Hay personas que pierden distintas situaciones, distintas cosas materiales y no saben qué hacer, se quedan paralizadas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este tema. Si tú eres una de esas personas, que tú puedas, que con la ayuda de Dios, porque eso es lo importante que nosotros podamos identificar a través de estos temas, que con la ayuda de Dios, Dios nos puede alentar, Dios nos puede movernos para que nosotros podamos continuar adelante y no nos quedemos enfrascados en esas derrotas, ¿sí?, financieras, en esas derrotas de malas decisiones, sino que podamos afrontarlas y seguir adelante a una vida de éxito, a una vida de bendición en este sentido, en el área material. Pero ¿cómo puedo yo alcanzar en ese aspecto un área de éxito en la parte material? Cerrando etapas de duelo del pasado, ¿sí? En ocasiones pueden ser situaciones que nos hayan sucedido a nosotros de manera personal, pero en ocasiones pueden ser algo que le haya sucedido directamente a nuestros padres e indirectamente a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Quizás hay personas que pueden venir de una situación, de una familia de abolengo, muy bien económicamente, a través de alguna crisis económica como la que estamos viviendo en este momento, personas que van a perder sus negocios, va a haber personas que quizás van a perder sus empresas. Hay personas en ese sentido que nunca más vuelven a recuperar el nivel económico que tenían antes de una crisis económica. Y esto en ocasiones le afecta a los hijos acostumbrados a cierto tipo de ropa, acostumbrados a ciertos lujos, nunca más los tienen y comienzan a vivir en un sueño, añorando esa época en la que iban y experimentaban un auge económico. Y eso puede ser una etapa de duelo de manera indirecta, cuando tus papás perdieron su posición económica, ¿sí? Y eso es algo que vamos a estar tocando en estos puntos de la etapa de duelo de pérdidas materiales. El siguiente punto dice: teniendo en cuenta los momentos económicos tan difíciles que vivimos, muchas personas sufren los mismos síntomas psicológicos que las personas que han perdido a alguien cercano y querido. Así como cuando una persona sufre una situación muy traumática, muy desesperante, ¿sí?, que pierde a un hijo, a su mamá, a su papá, a su pareja, lo mismo puede ser para una persona cuando pierde su coche, su casa. Para muchas personas fue una situación traumática lo que pasamos, lo que a mí me ha tocado de crisis más difíciles que yo he visto en diferentes personas que perdieron sus casas fue en 1994, 95, ¿verdad? Que muchas personas en esa época perdieron sus casas por ciertas decisiones financieras, ¿sí? Y es aquí de alguna manera donde yo tengo que ir aprendiendo. Si tú estás soltero en esta parte, es importante que tú aprendas de las pérdidas de duelos materiales de otras personas para que tú puedas identificar qué es lo que puedes evitar para no perderlas, o si las pierdes, puedas salir lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera, ¿qué significa? Lo hemos visto en las diferentes etapas de duelo. No voy a abundar en ello porque lo hemos mencionado en otros temas, pero quisiera nada más tocar el punto de la negación. Si yo estoy en una parte negando y echándole la culpa al gobierno, por ejemplo, es que fue el gobierno, por culpa del gobierno, yo perdí mi casa, perdí mi negocio, estás mal, estás teniendo un error ahí en ese sentido. Tú tienes que identificar de alguna manera cómo puedes salir adelante y no estarte solamente enfrascando
en echarle la culpa a otra persona. Eso es un periodo de negación. ¿Sí? El siguiente periodo, cuando uno dice, no, pues no fue el gobierno, quizás fui yo. Ahí entra en una situación de coraje, de molestia consigo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Pues perdonarte, porque el sentimiento de culpa puede estar ahí abrumando de tal manera que me imposibilita a seguir adelante y solamente me deja atorado en un error que yo cometí. El 3 dice, el vacío que dejan muchos elementos materiales puede dejar un desorden emocional de aquellos que antiguamente lo poseían. Y en el bosquejo mencionamos en el inciso A, el trabajo. Personas que yo he conocido que dicen, no, es que no hubo un momento, cuando yo tenía tal trabajo, yo ganaba tal cantidad de dinero y ganaba lo que yo quería, e iba y le daba los viajes a mi familia que yo quería, los llevaba a donde yo deseaba, ¿sí? Y hay gente que se ha quedado atorada en una situación de un trabajo que tenía hace años, los ahorros. Hay gente que pierde sus ahorros y de alguna manera se queda ahí solamente lamentándose ahí la situación porque perdió sus ahorros. Y lo mencionaba hace un momento, los que perdieron una casa. Yo recuerdo, pues a los que ya tenemos ya varios añitos, nos ha tocado diferentes crisis, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esas diferentes crisis nos van curtiendo, ¿sí? Y aunque ahorita de alguna manera se habla de alguna crisis y quizás todavía ni siquiera la experimentamos bien, ¿verdad? Pero aquellos que pueden tener alrededor de 50 años o más, pueden recordar también la crisis que vivimos en los 80s, también una crisis muy, muy dura, cuando en esa época también subió el dólar de la noche a la mañana, el dólar se triplicó. O sea, imagínate nada más, si ahorita se espantan varios con que el dólar de repente está a 18 y sube a 21 hasta 25 pesos, imagínate triplicarse el dólar. Si ahorita está, no sé, ¿a cuánto está el dólar? Vamos a ponerlo a 20 pesos. De la noche a la mañana sube a 60 pesos el dólar. Imagínate, eso pasó en los 80s. Entonces realmente los que venimos de épocas así, sabemos realmente lo que le pega a la economía, lo que afecta a la familia, este tipo de crisis. Y yo recuerdo en esa crisis de los 80s, mi papá acababa de vender una casa. Algo de lo que hizo mi papá por muchos años es que construyó una casa, posteriormente ahorraba y compraba un terreno y le iba construyendo a ese terreno, construía esa casa, nos íbamos a vivir en esa casa y vendía la casa anterior. Eso lo hizo en varias ocasiones y eso lo ayudó de alguna manera a mejorar su situación económica. Pero en los 80s, la primera vez que mi papá hizo más bien la segunda vez que mi papá hizo ese movimiento, viene esta crisis, ya le habían dado un adelanto de dinero a mi papá. Creo que en ese tiempo la casa, hablando de esos años de los 80s, la casa se había vendido como en $1,000,000, le habían adelantado como 200 o 300 mil pesos a mi papá, pero de la noche a la mañana esa casa ya valía más de 3 millones. Entonces recuerdo muy bien que varias personas le dijeron a mi papá, pues rájate, ¿verdad? Regresa el anticipo y vas a vender la casa más cara. Yo recuerdo en ese sentido que mi papá dijo, no, yo tengo palabra, yo les di mi palabra y yo les voy a vender la casa a ese precio. A pesar de eso hubo ciertas situaciones, imagínate, la persona que le vendimos la casa quería quedarse hasta con los candiles, ¿verdad? Ahí de la casa y mi papá decía, no, eso no es parte de la casa, ¿verdad? Yo no le vendí la casa ahí con candiles, por mencionar de alguna manera ahí un detalle que hubo un roce el día que se estaba entregando ahí la casa. Y de alguna manera ese momento de fricción como que llevaba a mi papá a quererse rajar ahí de la venta, pero él cumplió su palabra. Entonces, en ese sentido, yo considero que ese tipo de situaciones ayudan a una persona a salir adelante en sus etapas de duelo, ¿verdad? Reconocer que hay pérdidas, que esas pérdidas pueden ser por situaciones, crisis que suceden, siempre ha sucedido crisis, así que echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a otras personas no sirve de nada, ¿sí? Nos tiene que llevar a madurar y nos tiene que llevar a aprender a prevenir ese tipo de situaciones. Personas que han perdido el coche. Hay personas que han perdido el coche porque se lo roban. Por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable que se tiene que hacer ahorita? Si tú no has perdido tu coche, pues asegúralo. ¿Sí? Lo más adecuado de alguna manera ahorita es asegurar los carros, ¿sí? Porque una persona que no tiene asegurado su carro, se lo roban porque duele de alguna manera y la etapa de duelo más porque pues sabe que es una pérdida total, en el sentido de que si no lo recupera,
pues perdió todo lo que invirtió en ese coche, en ese vehículo. Y si cuando menos lo aseguró, bueno, pues va a tener que invertir una parte, pero no es una pérdida al 100%. Entonces muchas veces vienen estos sentimientos de culpa a través de estas situaciones. ¿Qué es otra situación de alguna manera que llega a perder alguna persona? Lo mencionaba ya hace un momento. El estatus. ¿Qué es el estatus? Es la posición social que una persona tiene dentro de un grupo o una comunidad. Lo mencionaba quizás a través de que los padres o tú, en lo personal, llegaste a perder un trabajo, un negocio y no vuelves a recuperar de alguna manera ese nivel económico, se pierde un estatus. Y eso es lo que a mucha gente en ocasiones viene a afectar mucho, mucho económicamente. El apóstol Pablo, en ese sentido, basándonos en el contexto de Filipenses 4:13, normalmente nosotros utilizamos este versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para todo utilizamos ese versículo, pero el real contexto de Filipenses 4:13, si tú lees los versículos anteriores, el apóstol Pablo dice, sé estar en escasez, sé estar en abundancia, sé vivir en opulencia, ¿verdad? Y sé vivir sin nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese es el real contexto de Filipenses 4:13, ¿verdad? Sé vivir con todos los lujos, pero sé vivir sin nada. Entonces, es un versículo que a ti te puede ayudar en ese sentido a saber que en la vida hay momentos diferentes y hay momentos en los cuales podemos estar muy bien económicamente, pero quizás puede tocarte la situación que puedes vivir en escasez. Y ahí es donde tú tienes que refugiarte en Dios y Dios es donde te va a dar ese carácter para aprender a soportar esas situaciones y salir adelante, ¿sí? Pero ese carácter Dios te lo puede dar, Dios te puede ayudar a salir adelante, pero es ahí donde tú tienes que entregarle todos esos recuerdos de tristeza a Dios. Y cuando Dios te lo sana, tienes ese carácter para decir, ok, vamos a seguir adelante, fue una mala experiencia, fue un mal momento, pero vamos a seguir en Dios, ¿verdad? Por ejemplo, una situación que yo pasé hace años es que se afectó de alguna manera mi nivel económico, se afectó mi ritmo de vida económico a través de una mala decisión financiera y he tenido que ir tomando decisiones progresivas. Yo recuerdo en ese tiempo, lo platicaba ahí con una persona en estos días, llegué a tener 5 tarjetas de crédito y en mi mente no juntaba de alguna manera las cantidades de esas tarjetas de crédito. Simplemente, por ejemplo, si en mi mente la tarjeta que más debía eran cerca de 50,000 pesos, en mi mente yo decía, debo 50,000 pesos, pero nunca reaccionaba todo lo que debía en las demás tarjetas, ¿sí? Fue un momento que todavía no estaba yo de pastor en la iglesia, no estaba yo de tiempo completo, tenía yo mi trabajo base, pero me dedicaba también a vender tenis por catálogo. Realmente me iba muy bien vendiendo tenis ahí por catálogo. Tal es el caso de alguna manera que yo giraba de alguna manera el dinero ahí en las tarjetas de crédito. Pero me tocó una temporada mala de como unos 3 meses que la gente no me dio absolutamente nada de abonos y lo que me empezaron a dar no solventaba los gastos de las tarjetas y me vine a la quiebra en ese sentido. Tardé, creo yo, unos 5 años en recuperarme, ¿sí? 5 años, pero algo de lo que hice en ese sentido cuando pude identificar esa etapa que estaba yo viviendo en una situación de reclamo ante Dios, porque yo le decía a Dios, Dios, nunca he dejado de diezmar, nunca he dejado de ofrendar, ¿qué es lo que me pasó? Dios me muestra de alguna manera que no lo había tomado en cuenta en esas decisiones financieras. Entonces, para yo poder cerrar esa etapa de duelo, tenía que pedirle perdón a Dios en esa situación. Dios me ayuda y Dios me dio las estrategias. Y algo de lo que de alguna manera yo pude estar consciente es que me iba a tardar varios años en pagar esas deudas, pero Dios me dio la tranquilidad para saber esperar en ese sentido, para saber tomar las decisiones, para saber de alguna manera cancelar ahí todas esas tarjetas, ¿verdad? Y de repente no es fácil, por eso en ocasiones yo hablo de alguna manera de esta etapa de duelo, porque la verdad esto es algo que a mí me costó mucho, mucho trabajo hacer, y aunque ya no me metí en los últimos años en situaciones de crisis como la que estoy hablando en este momento, que realmente fue una situación de crisis muy difícil, que realmente nadie la supo, ni siquiera mi esposa supo la cantidad de dinero que debíamos en ese tiempo. Mis padres en ese tiempo se ofrecían de alguna manera a prestarme el dinero para que yo solventara las tarjetas de crédito, pero yo asumí la responsabilidad en el sentido de que tenía que aprender eso
porque si yo no asumía las consecuencias, yo decía, me voy a volver a equivocar, voy a tener los mismos errores otra vez. Entonces, aunque me pasé muchos años en ese sentido pagándole a las tarjetas de crédito, fue una lección clara, ¿sí? Y hace poco más de un año tomé la decisión definitivamente ya no tener ninguna tarjeta de crédito. Y hay gente, recuerdo que me decía, no, es que vas a necesitar tarjeta de crédito para salir adelante. Hoy en junio cumplo un año sin ninguna tarjeta de crédito y realmente no me ha hecho falta para nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son decisiones que tiene que tomar cada quien. Esas son decisiones que a mí me han ayudado a cerrar las etapas de duelo y vivir en ese sentido con una mayor tranquilidad, pero sobre todo con una mayor dependencia de Dios. Ese es el punto principal que yo diría, cuál es el objetivo principal de la etapa de duelo. Que Dios sane, pero aprender a depender de Dios. Que eso es lo principal que me ha dejado, sobre todo esta situación en esta pandemia, esta situación de crisis económica, en la parte humana, la vi muy, muy difícil de alguna manera. Yo lo he mencionado en otras clases de grupo de conexión, muy, muy complicado, pero si no hubiera tomado yo esas decisiones, por ejemplo, de no tener tarjeta de crédito, lo más seguro es que yo me hubiera ido al súper y pasar la tarjeta de crédito para salir adelante con los gastos. Pero yo decidí tomar la decisión de depender de Dios, ¿verdad? Y si le dije a Dios, si va a haber días que no tengo que comer y que coman mis hijos, afronto de alguna manera esa decisión. Y te voy a decir que realmente Dios no me ha dejado ni un solo día sin comer. Y hace unos días que yo oraba en mi casa, me senté ahí en mi silla, en mi comedor, y comencé a dar gracias a Dios. Y vino algo a mi mente que yo nunca lo había hecho, ¿sí? Y es que comencé a darle gracias a Dios porque dije, Señor, te doy gracias por estos alimentos, gracias porque tú provees, pero gracias porque puedo comer cosas que me gustan. Porque hay mucha gente que no come cosas que le gustan. Yo comencé en ese sentido a que mi oración vaya acompañada de esa parte. Decirle, Dios, gracias porque puedo comer cosas que me gustan, ¿verdad? Así que si a ti te gusta esta idea, esta oración, bueno, pues ahí te la dejo para que tú la tomes en cuenta. Bueno, continuamos. Dice, aunque parece que es algo normal, no lo es. Existe realmente un cierto duelo con la misma experimentación de dolor que si se tratase de una persona. Pues este tipo de elementos marcaban la vida de la persona, ¿verdad? Como lo hemos mencionado en puntos anteriores. Por eso las características del duelo ante la pérdida son las mismas que hemos mencionado en las distintas etapas del duelo. Si tú no las has visto, bueno, te invito a que veas los distintos videos que hemos estado manejando de lo que son las etapas del duelo. Creo que este es el número 4, ¿verdad? Entonces llevamos 3 más que nos hablan acerca del tema. Punto 6 dice, en algunos casos puede ser una enseñanza de parte de Dios. Factores de economía de la zona los vemos en la Biblia en diferentes épocas. La historia marca épocas de crisis económicas, ¿verdad? Viene la época con José, cuando el faraón lo nombra el segundo, una época de crisis económica, de hambruna en el tiempo de Elías. Ahí es el punto de alguna manera que era de parte de Dios, que Elías oró para que no lloviera, no llovió y eso trajo una crisis económica a toda la región. Escuchamos la parábola de hijo pródigo, hablamos de una crisis en ese tiempo. Cuando estaba estudiando este tema estuve viendo distintas crisis que ha pasado la economía, ¿verdad? Y es muy significativo, si tú lo googleas y le pones crisis económica en la historia de la humanidad, te vas a identificar ahí con distintas crisis económicas que ha habido. Crisis, por ejemplo, cuando fue la crisis en el Imperio Romano, crisis en la Edad Media cuando ya estaba acabando precisamente el Imperio Romano, crisis de enfermedades. No es la primera vez que hay una crisis económica por enfermedad. Si tú lo analizas, realmente esto no es nada, ¿verdad? Vemos la peste negra en la Edad Media que murieron más de 50 millones de personas. La gripe española a principios del siglo XX murieron más de 50 millones de personas. Entonces realmente esto por lo que estamos pasando no es nada lo que se ha vivido, pero a través de ver tanta situación en las redes sociales creo que esto ha acarreado un pánico, pero no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que yo pudiera decir? Porque los datos son abrumadores, imagínate, vamos a poner simplemente el ejemplo de la gripe española, más de 50 millones de personas, mató más gente la gripe española que la primera guerra mundial que fue en esos años, imagínate qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Pero de alguna manera el pánico ha llevado a tomar decisiones extremas en este
sentido. Entonces son situaciones que con la ayuda de Dios, Dios que es un Dios histórico, ¿verdad? Que es un Dios que sabe todo lo que le ha sucedido a la humanidad, así como de alguna manera ayudó en ese sentido la gripe española. La máxima afectación fue en Europa, ¿sí? Imagínate, tú checas las cantidades de personas que han muerto ahorita en todo el mundo, pero esa afectación solamente fue en Europa. Y Dios los ayudó a salir adelante. Entonces Dios nos puede ayudar a ti y a mí a salir adelante, pero necesitamos cerrar ciclos de etapas de duelo. Las pérdidas materiales en sus diversas causas es motivo, etapa de duelo, pero como en sus otras derivaciones tenemos un Dios que nos ayuda a superar, no a desaparecer el obstáculo, ¿verdad? No significa que Dios va a desaparecer el obstáculo, sino que te va a ayudar a salir adelante. Así que vamos a orar, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar en este momento. Bendito Padre Celestial, en este momento yo te doy gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Porque aunque en este momento yo pueda estar experimentando alguna pérdida material, de trabajo, de negocio, de empleo, de la economía, de la tranquilidad económica, yo hoy pongo mi confianza en ti. Tú eres mi proveedor. Ahí díselo a Dios, tú eres mi proveedor. Y tú me vas a ayudar en todas mis necesidades materiales, porque ese es el tema que estamos hablando en este momento, necesidades materiales, pérdidas materiales. Y si en un pasado yo perdí algo, yo confío que tú me lo vas a restituir para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que yo te quiero invitar que tú puedas utilizar unos minutos para comentar el tema ahí en la célula, que el líder del grupo de conexión o quien esté llevando a cabo la reunión pueda comentar ahí un momento. Así que gracias, Dios te bendiga, bendiciones.